Buenas tardes a cada una y cada uno de los presentes. Es un gusto saludarles nuevamente en esta jornada de foros para abordar la situación de la Reserva de Biosfera Maya RBM y el sitio arqueológico El Mirador. Como les hemos dicho con anterioridad, debido al conflicto en este territorio, como Asociación de Estudiantes Universitarios y organizaciones aliadas, nos vimos en la necesidad de establecer un diálogo crítico e intelectual sobre las distintas perspectivas respecto a la coyuntura de la RBM y el sitio arqueológico El Mirador, para informar a la población estudiantil y público en general. Ayer 3 de julio del presente tuvimos junto a la doctora Aura Cumes y el doctor Edgar Skid el foro Extractivismo y Fundamentos Coloniales de la Antropología y la Arqueología, en el que se abordó cómo ha sido el despojo y el extractivismo de las ciencias sociales hacia los pueblos originarios, desde su creación hasta la actualidad, debido a las políticas racistas y excluyentes del Estado liberal que se ven reflejadas en la academia, por lo que es un reto continuar trabajando en la perspectiva crítica y la inclusión étnica en cada una de nuestras disciplinas. Por ello, el día de hoy, continuando con la reflexión de ese modelo de despojo cultural y ecológico, continuaremos con esta interpelación de la academia y las ciencias sociales. Así que, compañeros y compañeras, bienvenidos todos al foro Racismo en las Ciencias Sociales. Para moderar este espacio de desaprendizaje y reflexión, contamos con la participación de Quetzalí Pérez. Ella es Pocomam, artista multidisciplinaria y gestora cultural. Bueno, entonces, buenas tardes, Quetzalí. Este espacio es tuyo y muchos éxitos a todos y todas. Feliz tarde. Muchas gracias, Carmen. Kasana ita tuntera, güey, entonces que kushpan iderona, te sama wahteru la kamanik dari wanta hachpan ichelek la kankeleki kustankin pan la nimpatre ya juro pan ishimakar, shareja ar la winakta que la kamanita que naki exam, naki chapanchi. Muchísimas gracias por el espacio, Carmen, también a la Asociación de Estudiantes Universitarios y a las organizaciones aliadas. Es un honor poder tener estos espacios para poder dialogar y para poder entablar justamente como estos debates que se han estado dando y que es necesario hablarlos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Hoy, pues, vamos a continuar con el tema del racismo en las ciencias sociales. Y bueno, para esta ocasión vamos a tener la participación de Sandra Shinikovats. Ella es mujer maya, antropóloga cachiquel de Pasum, Chimaltenango y escritora de columnas de opinión. Y también la otra persona que vamos a tener a cargo va a ser el Casco Máximo Batiur, maya Pocumchi, antropólogo, filósofo y teólogo. Tiene una maestría en ciencias sociales por la Flaxo Ecuador, investigador, escritor, analista, consultor y asesor para organizaciones sociales y organismos internacionales en materia de pueblos indígenas, desarrollo, movimientos sociales, democracias, capitalismos, etcétera. Ha hecho publicaciones digitales y escritos. Es docente universitario, hoy de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor invitado de la Universidad Indígena Intercultural de Ecuador. Y bueno, también es una persona quien ha dado conferencias internacionales en universidades europeas y de América del Sur. Acompaña procesos junto a un equipo de profesionales, procesos de investigación y movilización en la Sierra de las Minas. Entonces tenemos a dos personas con muchísimo conocimiento y, ay, tengo una gata, perdónenla, este, y que van a estar acompañándonos en esta ocasión. Un poco para poder como hablar de este tema, me gustaría introducir en pequeñas cosas que se estuvieron abordando el día de ayer, un poco como desde la ciencia y cómo la ciencia y las diversas disciplinas han tenido en conocimiento la supremacía blanca, esta equivocada idea de que la cultura, el conocimiento son superiores a las demás. Y me gustaría citar acá a la doctora Aura Cumes, quien el día de ayer estuvo acompañando también el foro.
nosotros contemos, ¿no? Y que también debatamos y replanteemos en todo esto que se ha estado dando. Comentarles que este foro va a tener 3 fases. La primera fase va a ser definitivamente la primera ronda en donde van a haber diferentes preguntas, van a haber un bloque de 3 preguntas. Estas se las vamos a dirigir a nuestros ponentes. Cada uno va a tener 5 minutos para responder cada una de estas preguntas. Y la segunda ronda consistirá en que se plantean las 2 preguntas restantes que van a ver, y también van a tener 5 minutos para poder contestar estas preguntas cada panelista. Y la tercera fase pues ya va a ser la fase en donde pues el público tendrá el espacio para sus preguntas. Entonces que puedan desde ahorita durante el foro que nuestros panelistas vayan a ir dando sus puntos de vista. Y si hay alguna pregunta que quieran ir haciendo, que lo pueden ir escribiendo, que se va a estar tomando ahí en cuenta para la tercera fase. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a Sandra Chinico y también a Casco Máximo para poder empezar. Entonces, me gustaría dar las primeras 3 preguntas que van a empezar. En este caso, voy a hacer la primera pregunta, que es, desde su posicionamiento político, ¿podrían exponernos cuál es el origen racista de las ciencias sociales, en particular de la antropología y la arqueología, en el sentido de analizar su cuerpo teórico y su historia, aplicabilidad a la realidad social? Esa es la primera. La segunda, habiendo dejado claro lo anterior, ¿cuál ha sido desde su perspectiva el papel de la academia como institución educativa y moldeadora de pensamiento en la reproducción del racismo? Y la tercera, conocemos que las ciencias sociales tiene como elemento característico el academicismo. En oposición a esto, se levantan otras formas de acercarnos a la realidad y generar conocimiento. Desde lo comunitario, ¿cuál es, desde su experiencia, la forma como estos 2 modelos han vivido y cuál es el desafío que tienen las ciencias sociales ante este planteamiento? Esas serían las 3 preguntas y me gustaría que la compañera Sandra Chinico pueda comenzar respondiendo estas preguntas. Gracias. Perdón, creo que nuestra compañera Sandra no está ahorita todavía presente. Si pudiéramos seguir con el compañero, con nuestro compañero antropólogo, si podría comenzar a responder las preguntas, se los agradeceríamos mucho. Gracias. Creo que el micrófono está apagado. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Me escuchan Ahí ahora? está. Sí, ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a tratar de resumir porque cada una de las preguntas es como para hacer un seminario por cada una de las preguntas, ¿no? Voy a tratar de ser más concreto y más conciso en cada una de las preguntas. Pensando en la primera pregunta sobre el origen racista de las ciencias sociales, principalmente por lo que está pasando ahorita en la región del Mirador y en otras regiones del país y todo, se ha vuelto, digamos, como un tema de discusión nuevamente el racismo, la discriminación, incluso no solo por la situación del Mirador, sino que recordemos lo que pasó hace poco con Domingo Choc, por ejemplo, que salieron un montón de discusiones, incluso yo soy uno de los críticos de la situación en el que no hay que, digamos, no hay que pensar en comunidades racistas, sino que hay que ver más allá de la situación estructural. Y a partir de eso yo quiero plantear que
siempre últimamente, o a mediados del siglo pasado, o siempre, digamos, se ha discutido el carácter colonizador de las ciencias sociales. La antropología, la sociología, etcétera, 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 todas las ciencias sociales, se le ha venido, ya se ha venido discutiendo todo su carácter colonizador, su carácter racista, y han habido pensadores, López Rivas, Quijano, Escobar, Díaz Polanco, Semmelman, etcétera, y eso mismo ha conllevado a una crítica al modelo de desarrollo, o sea que creo que hay que pensar también en eso, ¿no? La visión de desarrollo, subdesarrollo, la visión civilizados y bárbaros, que fue la concepción traída por los españoles, sobre todo recordemos que la mayoría que hicieron estudios sobre pueblos indígenas en la época de la colonia si no fueron militares, fueron misioneros, principalmente dominicos, franciscanos y jesuitas, digamos, ¿no? A partir de los años, a mediados de los años 60, con las luchas por los derechos civiles y políticos, ha habido toda una gran discusión sobre la descolonización, y eso es bien importante, digamos, entender a todo el trabajo que hizo Frantz Fanon, Mariátegui, Fausto Reinaga, por otro lado, Rudy Mauro Marini, Teotonio Santos, Celso Furtado, todos ellos han venido, y los nuevos, Nancy Fraser, Naomi Klein, Chomsky, Boaventura de Sousa, Dussel, todos han estado hablando del carácter de descolonizador, digamos, ¿no? De cómo descolonizar para las ciencias sociales y cómo descolonizar nuestro comportamiento dentro de todo un proceso académico, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué se discute eso? Porque hay que también partir de la idea de que el objetivo principal de las ciencias sociales siempre fue cuestionar quién es el otro. Y ante esa pregunta de quién es el otro, en el fondo el debate era pensar en el otro que no soy yo. Y en ese sentido es que, como siempre se ha dicho, es el debate del otro que no es civilizado, del otro que es bárbaro, del otro que es salvaje, el mito del buen salvaje, por ejemplo, o lo que hoy se plantea como la idea de aquellos indios permitidos e indios no permitidos, etcétera, etcétera. Este siempre fue entendido por las ciencias sociales como, sobre todo como la antropología, que el otro es el que necesita civilizarse, el otro es el que necesita humanizarse, el otro es el que, como decía como los discursos de los frailes dominicos, el otro había que cristianizarlo. Hay que hacer, incluso decían de Manuel Todd, por ejemplo. Manuel Todd sabe el idioma, es salvaje, es bárbaro, y lo único que le falta es tener a Cristo en su corazón. O sea, yo creo que eso es importante poder entenderlo, de cómo las ciencias sociales que nacieron para la colonización, para determinar la vida de los que no son de la cultura occidental, asuman todo este modelo bajo la idea de que tienen que aceptar este modelo civilizatorio, ¿no? Ya Bonfil Batalla hablaba de los dos proyectos civilizatorios. Creo que eso es importante también sacarlo de acá. Entonces, ¿cuál era la idea? Era, como digo, la idea de civilizar a las razas inferiores. Es casi lo que planteaba Charles Darwin en Origen de las Especies. El único que va a sobrevivir es el que se puede adaptar, es la raza superior, y la raza inferior pues es sujeto. Ahora decimos sujeto, antes decíamos objeto, que casi es lo mismo. Es sujeto a que tiene que civilizarse y tiene que adaptarse a este modelo. Y ahí es donde está toda la carga racial, toda la carga que racializa a los otros que no son nuestros, digamos. Y en ese sentido, las ciencias sociales se convierte como parte del proyecto colonial, y en el caso de hoy, en la época moderna, como parte del proyecto democrático, como parte del proyecto, incluso, disculpen algunas organizaciones de derechos humanos, como parte del proyecto de derechos humanos. Si no estás metido dentro del programa de derechos humanos, pues no eres parte de esta civilización. Si tú contestas a este modelo, no eres parte de esta civilización. Entonces era demostrar que las colonias
no solo son fuentes de poder, sino que son fuentes de riqueza. ¿Ya? Y en este sentido, todo lo que hoy nos viene, los neocolonizadores con todo su modelo, no solo es en Guatemala, es en México con el Tren Maya, aquí con el tren que vaya, recuérdense del diálogo de Álvaro Colón en ese tiempo con el gobierno de México de crear un parque binacional para supuestamente de dar a conocer lo que los pueblos son, sigue siendo ese modelo en el que la antropología, la sociología, la arqueología, etcétera, sigue viendo al otro como el que hay que desarrollar, al otro que hay que dominar, y eso está muy dentro, alimentado, si quieren, dentro del programa de político de los Estados Unidos. Recordemos que el concepto de desarrollo y la relación desarrollados y subdesarrollados del presidente Truman, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, cómo hacer que estos pueblos no civilizados, ahora que nos dicen los pueblos originarios o los pueblos indígenas, tenemos que entrar a este modelo. Entonces, el origen del racismo de las ciencias sociales está en el enfoque mismo que está pensado por occidentales para dominar a las colonias, para extender Europa y para extender a Estados Unidos, para extender Inglaterra. Y en el caso de la revolución industrial es hacer creer que todo la revolución industrial iba a ser buena para los demás. Entonces así sigue pensándose entonces como la ciencia, que será el motor que va a posibilitar el avance y la evolución de las sociedades subdesarrolladas. Y por eso es que nosotros nos metemos a estudiar los temas que ellos quieren, no los temas que nosotros queremos. Ya, por ejemplo, no hay líneas de investigación dentro de las academias que permitan investigar temas propiamente guatemaltecas, en donde se crea conciencia y se crea y se crea un trabajo más político. Y en este sentido es importante no perder de vista los conceptos, el concepto indígena, el concepto de campesino, etcétera, que nos viene casi desarrollado y embotellado pues, en aquel tiempo por el Seminario de Integración Social, por el Instituto Indigenista Nacional, y que posteriormente se va a comenzar a querer cambiar un poco con los modelos de etnodesarrollo, no sé qué, incluso hubo en los años 70 hubo un congreso en la Flaxo, Costa Rica, en donde se habló de etnodesarrollo, en donde se intentaba tratar que las ciencias sociales fuera a entender a la gente, digamos, ¿no? Entonces, todas estas categorías, estas premisas pueden ser importantes para entender de cómo las ciencias sociales se acercan al indio y al indígena como el grupo subalterno. Yo no estoy muy de acuerdo con eso del concepto del grupo subalterno, pero así nos tratan. O sea, el grupo subalterno, aquel que está hasta abajo, ya, que está hasta abajo, que no tiene conocimientos, que hay que enseñarle, incluso siempre se dice, vamos a enseñarle, vamos a ir a investigación para demostrarle su historia, para que vean que ahí está su historia. No les decimos, miren, vamos a hacer un libro junto con ellos para que ellos escriban su historia. O sea, esa es la otra lógica. Aunque hoy se hable, por ejemplo, de sujeto de investigación, sigue siendo pensado desde el modelo de objeto de investigación, y por eso que yo planteo de que hay mucha discusión. Yo planteo de que también hay un modelo de investigación extractivista, digamos, ¿no? En la que solo vamos, y eso a veces está muy desarrollado, no solo en la academia, sino que también dentro de las ONG, que le han quitado también el papel a la academia para hacer investigación, porque la academia no hace investigación desde los pueblos, desde las comunidades, desde todo eso, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que pensar, digamos, que tanto la antropología, la arqueología, la sociología, digamos, peca, digamos, de toda esa carga racial, y que permite la instalación de estados-nación que son racistas. Por eso yo siempre he dicho que el racismo y la discriminación está en las bases de estos estados latinoamericanos, y en el caso del estado guatemalteco. Y en eso hemos aportado, la academia ha aportado bastante para que el estado siga siendo racista, siga siendo discriminador, aunque, como digo, en algún momento ha querido maquillar su intervención dentro de pueblos indígenas o dentro de pueblos pobres, por ejemplo, ha querido decir, bueno, vamos a poner alguito de lo que la gente piensa, pero no
no, pero interpretándola a su manera. Y ese es el pecado de la arqueología. Y por eso es que la arqueología, para mí la arqueología, hay que discutirla de muchas maneras. Incluso todavía hay una discusión si realmente es una disciplina, si realmente es una simple o es un subcampo de la antropología. Hay discusiones en Europa, hay discusiones en todos lados, si realmente es una ciencia, ¿verdad? Entonces, en ese, gracias. En ese sentido, yo quiero, no sé si hay que contestar las otras preguntas de una vez. ¿Las otras preguntas se contestan de una vez? Las tres que les mencioné, ¿Sí? Bueno, sí, creo que ya nos estaba respondiendo muy bien la primera y la segunda. Ya. Tal vez para concretizar la tercera. Entonces yo voy a seguir. Yo por eso que agarré todo, porque dije yo no me va a dar tiempo a agarrar cada una de las preguntas. Pensé que iba a ser pregunta por pregunta. Entonces, en ese sentido, la arqueología fue, por ejemplo, la ciencia que fue la primera que habló del colapso maya. O sea, por los enfoques arqueológicos es que muchos todavía piensan en Guatemala que los mayas no existen, porque se piensa porque siempre nos dijeron los mayas desaparecieron, los mayas no están, y sobre eso nosotros también, incluso indígenas o no indígenas, hemos dejado, incluso sobre todo indígenas, hemos dejado de creer en nosotros mismos. Y en ese sentido, la academia, por ejemplo, digamos, como digo, peca de esa situación, ¿ya? Peca aunque haya cierta academia que trata de hacer, por lo menos, investigación más comprometida, como Avanzo, como Flaxo, por ejemplo, los demás no, 100 así es, no, es una academia más de derecha, más de la burguesía, pero podemos plantearlo como centros académicos, pero la verdad es que sigue, pero digamos, todavía falta mucho por pensar en una academia más comprometida, una academia menos racista, una academia que le dé paso, digamos, a que la gente exponga y piense sobre lo que siente y lo que vive. Ante esto, ante esto, el racismo sigue impregnada, como decimos, dentro de la educación superior. O sea, el racismo sigue ahí atento. Es cierto que a partir del año 2000 o unos años antes del año 2000, nuestras universidades, por ejemplo, tanto las públicas como privadas, ya hay muchas mujeres, ya hay muchos indígenas, pero, digamos, el tocar temas a profundidad sobre pueblos indígenas sigue siendo un tabú en las universidades. O sea, tocarlo a profundidad, tocarlo de fondo, no trastocarlo, no folclorizarlo, no pensarlo desde la idea de la academia como poder, sino que la idea de la academia como la que va a crear, va a permitir construir nuevos escenarios políticos. Y entonces, ¿por qué entonces la academia se agarra del racismo y hay un excesivo, digamos, racismo, si quieren, que subyace, un racismo de hecho que subyace? Precisamente porque la academia sigue alimentándose de todo este corpus teórico, de toda esta metodología de todas las ciencias, y que no ha podido, aunque traigamos a grandes teóricos que han estado discutiendo la descolonización. Por ejemplo, yo me recuerdo al final de los años 90, venía López y Rivas, venía Díaz Polanco, Semmelman, entonces, a pesar de eso, sigue siendo una academia colonizadora, una academia que está formando profesionales para el gran capital, una academia que llega a las comunidades con poder, con lujo de poder, no a aprender, no a ver a los pueblos como, cabal lo que decían en la introducción, como sujetos históricos. Todavía faltaría pensar en sujetos políticos. Hay sujeto histórico, pero aún falta un sujeto político que realmente se vaya que concretice luchas políticas. Y en este caso, la universidad y la Universidad de San Carlos, que debería ser, por ejemplo, según sus estatutos y según la Constitución, el ente rector de la educación y de la formación superior, y que le daría pautas para refundar y cambiar el Estado, sigue siendo una universidad racista, discriminadora, colonizadora y, es más, corrupta, ¿ya? Y
y poco política, o sea, es poco política en el sentido política de los pueblos, pero sí ahora mantiene sus vínculos con la derecha y la extrema derecha. Entonces, yo creo, para terminar, creo que si hacemos así en conclusión de las tres preguntas, vemos que desde su origen las ciencias sociales son racistas, al ver al otro no como el otro que puede ser sujeto, sino que el otro que hay que levantarlo, el pobrecito, hay que sacarlo adelante, y de eso la academia y nuestras investigaciones siguen estando llenas de esta situación, a pesar de algunas excepciones de amigos y colegas que yo conozco. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado, perdón, tengo unos problemas acá técnicos. Ya nuestra compañera Sandra Shinico está con nosotras y nosotros, entonces le damos la bienvenida a Sandra. Muchas gracias por estar acá con la AEU y con las organizaciones aliadas y con todas las personas que nos están viendo. Vamos a darle la pauta de la primera pregunta para que puedas ayudarte, Sandra. Sabemos que ahí tuviste también unas dificultades para conectarte, pero agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotras y nosotros. Te voy a dar la primera pregunta para que puedas desarrollarla en 5 minutos, entonces te la voy a dar y es la siguiente. Dice, ¿cuál es el origen racista de las ciencias sociales, en particular de la antropología y la arqueología, en el sentido de analizar su cuerpo teórico y su historia aplicabilidad a la realidad social? Si quieres te la vuelvo a decir o ahí estamos. Ahí estamos, creo. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a conversar. Al respecto de la pregunta, considero que hay una parte que incluso siento que todavía hace falta reflexionar cuando estudiamos ciencias sociales, y en el caso pues, de la antropología y la arqueología, también reconocer que ha habido un proceso que le dio cuerpo antes de que ya formalmente se convirtiera en lo que ahora reconocemos como estas dos ciencias. Entonces, eso nos permitiría también darnos cuenta cómo, de alguna manera, pues las bases que construyeron las dos ciencias que ahora reconocemos, o también las otras ciencias sociales, sí han tenido una fuerte, bueno, más que influencia solamente, prácticamente es un modelo que se movió de un lado para este, pero también como el tiempo antes de que se constituyeran ya como estas ciencias y con los procedimientos y formas que ahora conocemos, sí por eso creo que tiene un origen colonial. Y bueno, esta parte que también ya se habló de alguna forma sobre el racismo. Y siento que todavía hay una negación sobre cómo es que surgen las ciencias sociales, pero una negación principalmente porque tampoco hay una disposición de transformar, de transformar la manera en que hacemos conocimiento, y principalmente porque todavía pues seguimos pensando que el conocimiento es así como nos lo han enseñado en este proceso de formación a través de la educación, en el que pensamos que la ciencia y que el conocimiento se hacen de maneras que como nos enseñaron que deben de ser, pues que tienen una influencia directamente del proceso colonizador, pero también como mantenernos amarradas y amarrados a ese marco hace que no hagamos y generemos conocimientos desde nuestras propias realidades, porque eso todavía es mal visto por esas ciencias reconocidas, por la manera en hacer ciencia que de alguna forma sí determina la manera en que la vas a hacer, y creo que por eso también es una forma de garantizar que las ciencias sociales hasta ahora no se han transformado.
Yo pensaría que no se ha transformado, o han habido aportes, porque también creo que personas en distintos momentos de distintas generaciones han hecho esos aportes para discutir, para interpelar, para cuestionar, pero también eso no significa que la base, la manera, los instrumentos, la forma, las ideas que se transmiten también dentro de la antropología y la arqueología, pero además cómo sí influye en los procesos sociales que vivimos y cómo también tienen mucho que ver en la manera que vemos a las demás personas que son diferentes culturalmente. Y en este sentido sí creo que el hecho de que el origen de las ciencias sociales, el origen de la antropología, mejor dicho también, es un proyecto civilizatorio en el que prácticamente se construyó, o sea, esa figura que además se refiere a un hombre civilizador que va a territorios en los que va, además de ir a explorar, también va con un proyecto de ayudarles a que sean civilizados y que también de esa forma se pueda... Está de muchas maneras también amarrado a los otros elementos que se fueron constituyendo durante la colonia. Porque entonces, para mí, y creo que es una reflexión necesaria, es que los primeros trabajos antropológicos que se hicieron en este territorio fueron los realizados principalmente por religiosos. O sea, allí hubo un proceso, un mecanismo en el que era necesario estudiar a esos poblados y que a partir de eso se pudiera también saber qué estrategias se tenían que crear para insertarse, para que eso les permitiera control y dominio, porque sí, también era necesario saber qué pasaba, o sea, qué poseían las culturas que estaban invadiendo, cómo pensaban, qué tenían, de qué manera además vivían, pero también en ese proceso que hubo una parte muy violenta, también hubo una parte... Gracias. También hubo una parte que fue un proceso de insertarse en los lugares para controlar, y eso lo vemos en distintos momentos de la historia porque aprendieron nuestros idiomas, por ejemplo, a través de eso empezaron a documentar una visión de la historia y cómo, pues ya luego esto pues tiene que ver también con esa idea de ir y explorar estos lugares como una especie también de saber que se va a encontrar a grupos que son exóticos y que son necesarios de estudiar porque además por sus formas de vivir están más relacionados con pues en el momento de la colonia, con lo animal, que no era cristiano, que había que civilizar, que había que cristianizar. Entonces yo creo que para mí, desde esos procesos exploratorios que se han hecho tanto para conocer los territorios, pero cómo se comporta la gente y cómo piensa y qué tiene, ese para mí es el origen de estas dos ciencias en particular. Muchas gracias, Sandra. Vamos a ir a la segunda pregunta, que es, habiendo dejado en claro lo anterior, ¿verdad? ¿Cuál ha sido desde tu perspectiva el papel de la academia como institución, en este caso, sí, hablar como institución, como esto educativo y moldeadora de pensamiento en la reproducción del racismo? Bueno, como desde el inicio, o sea, si estamos hablando que fue parte de un proyecto civilizatorio colonizador, la forma en que se empezó a construir era a partir de esa mirada, de empezar también a responder a un proyecto que en el caso, por ejemplo, de Guatemala tuvo mucho que ver la antropología para construir esa idea de nación y de integración también, cómo se asimilaba a los poblados, a los pueblos, y cómo había que entrarles de distintas maneras para, al saber cómo comportarse, saber qué tener que hacer para que estos grupos terminaran asimilándose a ese proyecto también que se fue construyendo de identidad nacional, pues que prácticamente es ladina, porque tampoco es que sea criolla. Pues lo criollo siempre se ha mantenido como un espacio reservado únicamente para ciertas familias, para ciertos grupos con determinados requisitos.
pero sí ha habido un proyecto, una construcción alrededor de eso ladino, en el que tuvo que ver mucho el racismo y cómo la antropología también le ha servido a un instrumento, pues en el caso de ya cuando está constituido el Estado, sí fue un instrumento muy importante para investigar a las comunidades y a través de eso determinar proyectos que han sido o tienden a la hegemonización, a la homogeneidad de la cultura, pero a partir de eso que fue construido en detrimento de los pueblos o de la cultura de los pueblos originarios. Entonces, por esto creo que las ciencias, estas dos ciencias, tanto antropología como arqueología en Guatemala, sí fueron creadas en función, o sea, mejor dicho, más que creadas, se construyeron en función de la hegemonía. Eso quiere decir que se convirtieron en instrumentos con objetivos muy determinados. Y no solo es tampoco estas dos ciencias, o sea, yo creo que tuvieron que ver otras en cómo se fueron interrelacionando y eso les permitió precisamente llevar un proceso paulatino pero continuado. Y cómo, en este caso, la antropología sí ha tenido mucho que ver entonces con con ir posicionando, porque recordemos que también el hecho de concebir a los pueblos originarios como un problema, el problema indígena de Guatemala, como a partir también de esto que se viene arrastrando desde la colonia, desde la invasión, se va creando institucionalidad, y por eso lo complejo del racismo, porque entonces, por ejemplo, a través del Instituto de Integración, del Instituto Indigenista de Integración Nacional, como un proyecto que buscaba prácticamente ladinizar a los pueblos para que estos respondieran de manera positiva a ese proyecto de nación que implicaba despojarte de tu identidad para que eso permitiera asimilar lo que fue construido, por supuesto, en favor de estas clases o de estos grupos también de clase y cultura que hasta hoy nos están oprimiendo. Y a partir de esto, o sea, esto también creo que de alguna forma se sigue manteniendo, porque entonces el papel del Instituto Indigenista, que era, que era asesorar al Estado, por ejemplo, para hacer proyectos de desarrollo que iban encaminados a que, además de investigar, y cuando digo investigar, o sea, eso es algo muy perverso, porque encontraron y planearon maneras de meterse en las comunidades, de infiltrarse en las comunidades. Y a partir de eso, en nombre de la ciencia, fueron investigando, construyendo, describiendo, y todo eso sirvió como una especie de análisis, de saber cómo se comporta una comunidad para saber por dónde hay que infiltrarla más, por dónde se le puede, o cuáles son sus puntos débiles, o de qué manera te puedes seguir metiendo y transformando esa manera de querer vivir a través de estas ideas y elementos que fueron construidos desde la ciencia. Y una que es muy aquí importante mencionar fue el folclore también. O sea, el folclore y cómo a partir de eso, como una categoría y una construcción, que bien sabemos, pues fue construida en Estados Unidos, pero como muy bien han hecho las ciencias sociales aquí, y antropología y arqueología, de tomar esas bases, venir y repetir lo mismo con esa visión pues, que comentaban anteriormente, de que se está investigando a otro que además se cree inferior, ¿verdad? O sea, desde esa visión de iluminación, que van a entender y van a comprender cómo se vive, porque además piensan que ni siquiera regresar, pero van a decirnos cómo es nuestra propia realidad. Muchas gracias, Sandra. Voy a ir a la última pregunta para cerrar este primer bloque, y es la siguiente. Conocemos que las ciencias sociales tienen como elemento característico el academicismo. En oposición a esto, se levantan otras formas de acercarnos a la realidad y generar conocimiento desde lo comunitario. ¿Cuál es, desde tu experiencia, la forma como estos dos modelos han convivido? Si es que crees que han convivido o no. ¿Y cuál es el desafío que tienen las ciencias sociales ante este planteamiento? Bueno, definitivamente no han convivido. Aquí no conviven, o sea, mientras que exista racismo, no vamos a poder convivir porque o sea, no nos relacionamos desde un mismo nivel.
hay jerarquías, y a partir de esas jerarquías, que además tienen que ver mucho con la academia. O sea, una forma en que la academia europeizada valida los conocimientos es a través de lo científico. Y eso científico está determinado. O sea, nacemos en un contexto en el que nos enseñan a clasificar qué es ciencia y qué no, qué es arte, qué es artesanía, qué es cultura como lo culto y qué es folclore. Y toda esta, o sea, esta construcción antagónica está precisamente hecha para o sea, darle total valor a lo que los europeos desde la invasión impusieron y que, bueno, luego en la historia se va alimentando también, como por ejemplo todavía pues esa conexión, no, bueno, no sé siquiera si solo es conexión, sino cómo todavía aquí en Guatemala se repiten las mismas metodologías, las mismas técnicas, las mismas formas de hacer investigación que tienen o que aprenden incluso porque se van a formar allá con los gringos o porque van a Europa también, y cómo eso es lo que creo que es importante cuestionarse en la academia la academia europeizada, pues que cuestione sus formas de hacer ciencia, y cómo a través de esa jerarquía que también construye a su favor la academia, a través de eso le va además, pues está sostenida sobre una estructura racista, eso le permite determinar qué es ciencia, qué es conocimiento y qué no. O sea, hasta la manera en que nos referimos, conocimiento que tiene que ver con lo científico y saberes que tienen que ver con lo ancestral, ¿verdad? O sea, lo ancestral como lo antiguo, pero estamos hablando de miles de años de historia que se diluyen en eso, en lo ancestral. Pero eso no nos permite realmente ver, eso no va a permitir ver la complejidad de los procesos también de construcción que tienen los pueblos que han tenido, o sea, desde miles de años, y cómo todo esto, sí es necesario que los pueblos las personas que somos descendientes de estas culturas lo reconozcamos, lo conozcamos y que sigamos construyendo, porque de lo contrario siempre vamos a estar amarradas y amarrados con esa construcción que no es nuestra, o sea, que además se hizo para estudiarnos como si fuésemos objetos, y que en las condiciones en las que vivimos, en las que hay o sea, aquí el conocimiento se mide a través de los títulos, y yo creo que en el caso de las universidades, lo sabemos muy bien, o sea, podemos tener enfrente a un profesor que puede tener un doctorado y no sabe compartir el conocimiento, y tampoco permite dudar, y tampoco permite un proceso de construcción de conocimiento y de investigación en el caso de las ciencias sociales, sino que se nos está forzando a cumplir con un esquema en el que se sigue replicando las mismas formas. O sea, no vamos a poder hacer, o no estamos haciendo, mejor dicho, ciencia antirracista, gracias, o anticolonial, si estamos usando los mismos mecanismos que hace la ciencia europeizada colonizadora. Si esa mirada todavía civilizatoria y esos instrumentos que utilizamos y esa manera en que concebimos además a los pueblos y además, o sea, ahí emerge también el racismo que tienen las mismas personas que estudian estas carreras, porque al final la academia es el resultado de quienes la hacen, o es el reflejo de quienes la están construyendo. Entonces creo que en ese sentido sí no estamos, o sea, aquí no hay una convivencia, no hay, y seguramente, aunque se intente de hacer, todavía, porque no podemos, aún no nos hemos despojado del racismo, eso de alguna forma siempre mientras que exista, va a estar permeando la manera en que se hacen estas ciencias, porque además no es que, por ejemplo, en Guatemala los ladinos o las ladinas estén haciendo antropología para estudiar a su propio pueblo o identidad o cultura o resolver todas las dudas que están ahí. O sea, están estudiando a los indígenas, por ejemplo, si están haciendo trabajo antropológico, o incluso están trabajando para las empresas transnacionales extractivas, y también están en un proceso que todavía sigue siendo el problema de las ciencias sociales, el extractivismo. O sea, tomar a partir de sus privilegios lo que les ha generado, o sea, el hecho de tener privilegios les permite apropiarse de los conocimientos y de
de otras manifestaciones, sí, y pensar que además se va a ayudar a los pueblos a través de esas construcciones cuando ni siquiera se comprende la realidad propia de donde sale ese cientista social a investigar a otra cultura que tampoco va a comprender. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ambos por este primer bloque intenso de muchas cosas que podemos afirmar y desafirmar también, y sobre todo desde la experiencia que han tenido. Ay, perdón, mi gata quiere seguir saliendo en la pantalla. Saben que la voy a presentar rapidito, así como para que la conozcan, porque si no va a seguir aquí. Vamos a ir al segundo bloque. Este bloque es más como para ir también pensando cosas que dentro de la universidad, especialmente en este caso la Universidad de San Carlos. Entonces, vamos a ir primero con el compañero, perdón. Sí, el compañero Máximo, con esta primera pregunta para este segundo bloque. Sí. Ante el racismo institucional que impregna la educación superior, ¿cómo podemos entender los efectos de este si hablamos de elementos como la jerarquía, el dominio, la imposición de perspectivas, etcétera? Ya, yo creo que lo abordamos así rápidamente en la primera parte, digamos, ¿no? Yo creo que había que plantear digamos, de origen esto, es que el conocimiento, la academia, ya el tener un título, el tener lo que podamos hacer, ya sea en cualquier universidad, puede ser norteamericana como puede ser la guatemalteca, o sea, no, yo conozco a muchos colegas míos que han estado estudiando en Norteamérica y en Europa y están haciendo mucha mejor investigación que lo que hacen los que sacan doctorados en la capital o aquí en Guatemala, en la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no se trata de ver, digamos, dónde estudié y dónde no estudió, digamos, ¿no? Pero bajo la perspectiva esta de que el que tiene el conocimiento tiene el poder, entonces estamos replanteándonos o nos estamos planteando la idea de que quien tiene títulos, quien tiene un doctorado, quien tiene una maestría, quien tiene una licenciatura, tiene mucho más poder, mucho más dominio sobre aquel que no lo tiene, aunque tenga muchos. Yo siempre, cuando doy mis clases en la universidad, siempre digo, hay muchos intelectuales en el mundo que no tienen ni un título, digamos, no tienen ni un título universitario, un título académico, pero han dado aportes a la humanidad, han dado aportes importantes, pero así han habido muchos, por ejemplo, que vienen a investigar o a estudiarnos, a pensar acá, vienen 6 meses como funcionario de un organismo internacional, se llevan lo que copiaron en nuestras reuniones, lo llevan a una universidad europea, al rato ya vienen como doctores, digamos. O sea, yo creo que hay que plantearnos desde esa perspectiva que el racismo institucional no solo se ve desde la jerarquía, no solo se ve desde el título, se ve también desde los valores y principios que yo también estoy construyendo y estoy llevando, digamos, ¿no? O sea, desde lo que yo estoy, desde lo que yo nací, desde dónde vine, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tematizarlo de alguna manera. Entonces, si partimos desde que el conocimiento tiene poder, entonces los que tienen títulos se imponen sobre los demás. Por ejemplo, aquí en el área quechí, por ejemplo, a mí me llama la atención y siempre me enojo cuando dicen "Jaua licenciado", el señor licenciado. Nosotros mismos decimos, ¿ya? Antropólogo maya, antropóloga maya. No, yo soy maya antes de ser antropólogo, ¿ya? ¿Por qué tengo que poner que soy antropólogo maya si soy maya? Ya la antropología, la sociología, lo que yo estudié es puros azares del destino, porque por ejemplo en mi caso yo hubiera querido ser auditor, pero terminé siendo antropólogo. O sea, yo creo que eso mismo lo llevamos impregnado y en nuestro subconsciente académico y lo llevamos donde sea.
Ya es curioso, por ejemplo, si ustedes recordarán, cuando comenzó la Academia de Lenguas Mayas, bueno, muchos de ustedes son más pequeños que nosotros, pero cuando comenzó la Academia de Lenguas Mayas en 1985, más o menos, los intelectuales de esa época, los mayas intelectuales de esa época comenzaron con sus chumpitas típicas, con sus cosas típicas, con su atache típico, con el, ¿qué queda? Poder, están demostrando poder, están demostrando dominio. Es parte de la colonia y eso es parte de toda la educación que hemos traído desde la colonia. Por ejemplo, en la colonia, ustedes saben muy bien, si leen la historia de la educación en la colonia para indígenas, los enseñaban a ser europeos. Ya vean las fotos de un montón de que hay en Sirma, por ejemplo, cómo les enseñaban a hacer, los educaban para ser europeos, cómo deben de tomar ¿cómo se llama? El tenedor, cómo deben de lustrarse los zapatos, etcétera, etcétera. O sea, entonces el excesivo titulitis que tenemos nos ha hecho a que pensemos que nuestro título, nuestro doctorado, nuestro esto es lo que va a tener poder y no el conocimiento. Y por eso es que a veces nos imponemos ante el conocimiento comunitario, ante el conocimiento de la gente, aunque seamos, por ejemplo, aunque seamos, aunque querramos ser de aquella corriente de la pluralidad de saberes, pero seguimos teniendo, gracias, seguimos teniendo la cosa esa de pensar que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la imposición, el dominio y los enfoques que tenemos y que traemos en las universidades, que nos imponen dentro de los marcos universitarios y marcos académicos, es lo que nos hace a indígenas o no indígenas, a europeos o no europeos, extranjeros no extranjeros, a universitarios no, a imponer nuestro poder. Un maestro de secundaria puede tener poder y puede imponer su poder en la comunidad. Y entonces eso es lo que aprendemos en la universidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tratar de iniciar un proceso, lo que yo le llamo la descolonización de la universidad, no reforma, la refundación de la universidad y pensar en un modelo de universidad más desde los pueblos y desde las comunidades. Muchas gracias. La última pregunta, y es justamente dándole continuidad a todo esto del tema de la academia, ¿verdad? Entonces, la última pregunta dice así: ¿cuál es su opinión respecto a la reforma universitaria? ¿Qué elementos deben interpretarla, cuestionarla y transversarla y dirigirla frente a todo esto que estamos hablando? Yo creo que ya lo toqué un poco en la anterior pregunta, y creo que la reforma, o sea, reforma, ya un guioncito reforma, es cambiarle de forma a esta universidad. Y si es la San Carlos, por ejemplo, a mí, como digo yo, siendo la universidad rectora de la educación en Guatemala, de verdad, le van ganando, por decir algo, aunque folclorizado lo que sea, las universidades privadas en temas de pueblos indígenas. Las universidades privadas van avanzando y por eso a veces nos rasgamos las vestiduras cuando está un arqueólogo allá explorando el mirador, cuando está el otro por allá, pero la Universidad de San Carlos, ¿qué hace? Los profesionales sancarlistas, ¿dónde están? Uno, por ejemplo, a veces que para hablar para hacer trabajos comunitarios, los estamos llamando y son más mercaderes que otros, digamos, ¿no? O sea, hay que discutir. Por eso se habla de la idea de la reforma, que es cambiar de forma la universidad, y que en Guatemala no ha cuajado desde muchos años una reforma, un cambio de forma. ¿Qué significa? Cambiar de contenidos, cambiar de cuerpo, digamos, conceptual, cambiar incluso carreras, modificar, incluso cambiar hasta ¿cómo se llama? El grupo de profesores. Hay profesores que ya deberían de la San Carlos, ya deberían de estar jubilados y que deberían de permitir que otros puedan ir y dar clases. Pero para eso se necesita que la universidad se plantee su visión política, una visión política. ¿Para qué una reforma universitaria? Porque se supone que una universidad, en este caso, los profesionales de la universidad tienen que darnos pauta para hacer cambios dentro de la sociedad y dentro del Estado guatemalteco.
Si los pueblos originarios y todas las fuerzas progresistas del país están pensando en refundación del Estado, pues las investigaciones tienen que estar en función de esa refundación del Estado. La antropología, la sociología, etcétera, etcétera, la medicina, por ejemplo, debe estar en función de esa refundación del Estado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se implementa? Porque siguen anquilosados grupos de poder corruptos, como decía anteriormente, grupos de profesionales que más que profesionales, más que académicos, son más políticos, más funcionarios de partidos políticos o que están buscando su espacio dentro de la institucionalidad, como el caso de ayer, que Fuentes Soria deja de ser de COPRED, o sea, solo salen de la universidad y van al Estado. O sea, estamos confundiendo realmente, es cierto, la academia, estamos confundiendo la producción de conocimiento con nuestro quehacer político, ¿no? Que es cierto que Gramsci habla de los intelectuales orgánicos. ¿Qué es el intelectual orgánico? Es el que se va a combatir con las luchas, con las esperanzas y con las tristezas de la gente. Y por eso es que ante la incapacidad, por decir algo, y la miopía, tanto de estudiantes como de profesionales para impulsar una reforma radical en la universidad, pues en los territorios se están pensando en universidades alternativas. La Universidad de Chile, que no sé cómo está funcionando, pero me parece una buena tirada. La Universidad de Cachiquel, hay otras y que no cuajan y no crecen porque la universidad se cree la única gestora y se cree la que debe hacer todo y no hace nada. Entonces, yo creo que aquí debe haber una alianza entre estudiantes y entre profesionales más, si no de izquierda, progresistas, pero también debe haber una alianza con movimientos sociales para impulsar una reforma profunda de la universidad y que promueva también una reforma o una refundación profunda del Estado guatemalteco. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Máximo. Vamos ahora con Sandra Chinico para que pueda ampliarnos también su respuesta ante estas dos preguntas. Entonces, le molestaría a Sandra que voy a leerte, Sandra, la primera pregunta para que la tengas ahí fresca. Ante el racismo institucional que impregna la educación superior, ¿cómo podemos entender los efectos de este si hablamos de elementos como la jerarquía, el dominio, la imposición de perspectivas, entre otros? Bueno, creo que además es importante que también tomemos en cuenta que la academia no es una cosa que esté solo en sí misma, ¿verdad? O sea, todo lo que, de alguna manera, lo que genera o lo que hace tiene impacto. Y creo que por eso es importante para las personas también que están en ese ámbito, que se están formando de esa manera o en esas formas, entender que las ciencias que se están estudiando sí atraviesan de alguna u otra forma nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra realidad. Y lo que hagamos o no hagamos sí va a ser muy importante, porque a partir de esto creo que podemos ver también o podríamos generar otros aportes. Creo que no es que ahora se esté o que ahora hayan procesos comunitarios de generación de conocimiento, es que el conocimiento siempre ha estado ahí y ha tenido una lucha muy fuerte, muy dura por permanecer, por no dejar de existir en un ambiente que es hostil, en que desde el primer momento que llegamos, que nos obligan a ir a las escuelas, trastocan muchos elementos de nuestra forma de entender la existencia. Y esto sí, por eso es que está muy vinculado la forma o la academia que mayoritariamente se hace en este territorio, porque su base sigue siendo racista, sigue siendo clasista también, y cómo el hecho de la academia de buscar, o sea, es el efecto también de querer mantener un estatus en el que pareciera ser que solo ahí se puede generar conocimiento, o solo ahí, a través de esa estructura, se puede validar el conocimiento. Entonces, a partir de eso sí creo que
entendiendo la realidad en la que vivimos. Creo que eso es fundamental para saber también y provocar también otros procesos, porque creo que al final la educación o ese proceso de aprendizaje, de acompañamiento, de compartir, de crear conocimiento, no puede estar siempre sujeta o continuar pensando que únicamente se crea en esas instituciones que tienen origen de por sí colonial, que tienen un origen racista, o que cuando inician y que no ha cambiado mucho, y pues de ahí está gran parte del problema, que no se han transformado, que no ha habido cambio, es que su naturaleza, o sea, para lo que fue creado, fue para castellanizar, para ladinizar, para deshacer, o sea, ese vínculo entre la persona y la comunidad o la cultura, sino que al contrario, o sea, mucha gente, o la mayoría, no digo todas y todos, pero sí muchas y muchos, sí nacemos, estamos naciendo en ese contexto de que nos sacan a la fuerza de un ámbito para meternos a otro, porque se supone que eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Y no es así, o sea, lo que pasa es todo un proceso de adoctrinamiento en el que aprendemos a definir nuestras propias culturas. Y a partir, claro, de una visión que es racista, que es, además que está completamente desvinculada de la realidad, para que solo nos mantengamos en ese círculo de repetir al no sé quién que dijo no sé qué, o en el caso de las ciencias sociales, esa capacidad de hacer dioses, ¿verdad? Severo Martínez, por ejemplo, el mismo Celso Lara, y cómo fue, o sea, cómo ha ido creando personajes que han tenido mucho que ver en la construcción de las categorías que seguimos repitiendo hasta ahorita, y cómo esto... Creo que ahí viene el minuto, gracias. Y cómo esto tiene mucho que ver en la forma que nos entendemos, o sea, sí tiene que ver lo que se construye desde ahí con lo que incluso replica el Ministerio de Educación, por ejemplo, y que luego se va moviendo en todo este ámbito del sistema educativo. Cómo es que se definen a las culturas, cómo se ve la diversidad o cómo se construyen esos conceptos tan superficiales como la multiculturalidad, y cómo podemos ver, o sea, sí se puede ver, como por ejemplo, en el caso de la arqueología, si aquí se hiciera una arqueología en el que se construyera además mecanismos para contribuir con lo que se encuentra, con lo que se va generando, con lo que se va investigando, contribuir a reconstruir la historia de un lugar que está colonizado, significa que una parte de nuestra historia fue destruida porque fue parte de un proyecto. ¿Y por qué la arqueología no puede dar esos elementos de problematizar lo que encuentra para reconstruir esa historia? Pero eso no lo vemos porque no existe, y lo podemos ver muy bien con la educación, porque entonces lo poco que se genera se va traduciendo en la educación y es completamente desvinculado, o en nuestro caso pues es peor, ¿verdad? Porque se construye la idea se construyen mitos, como lo que pasa con el uniforme colonial, la indumentaria, como lo que pasa por ejemplo con las ruinas mayas, como les llaman a las ciudades, como pasa con toda esta idea que hay de la espiritualidad, pero que es una mezcla esotérica, exótica, y una cosa que se hace ahí, que pues prácticamente la idea es deformar para que entonces no veamos que el conocimiento en el caso de los pueblos ha estado ahí, pero nos han nublado la mirada para entender que eso es conocimiento, porque tenemos ese esquema metido, porque nos obligan de muchas maneras a pensar así. Muchas gracias, Sandra. En esta pregunta creo que va a ser muy, muy enriquecedor escucharte, sobre todo por tu recorrido también en la universidad y también tu recorrido político dentro de la universidad. Entonces bueno, respecto a la reforma universitaria, en tu opinión, ¿verdad? ¿Qué elementos deben interpelarla, cuestionarla, transversarla y dirigirla? En principio, el origen de la universidad no ha cambiado su origen colonial, o sea, ni elitista, y tampoco solo es la universidad pública. O sea, creo que la idea y el modelo de educación superior, o desde ahí, ¿verdad? O sea, desde esa categoría de la educación superior, sí es bastante expropiadora, bastante extractiva, despojadora, pero también, o sea, entre ese racismo y colonialismo que todavía
sigue, porque todavía sigue siendo su base, porque pues al final responde a la sociedad donde vivimos. Sí, creo que la universidad es el reflejo de cómo se fue construyendo en todo este tiempo. Y hay mucha, o sea, yo creo que los procesos de reforma universitaria deberían ser procesos constantes en el que además, o sea, no solo es una transformación de contenidos, de visiones, de maneras, sino que también es una forma de constantemente ir cambiando y transformando según también las necesidades, pero también con todo lo que de alguna forma va surgiendo en nuestra historia. Y en el caso de la Universidad de San Carlos, yo creo que es evidente porque es por qué se insiste yo no sé si al final sea un problema solo de términos, es decir, si la refundamos, si la destruimos, si la reformamos, pero es evidente que no está funcionando para nuestro bienestar. Y lo podemos ver en muchos sentidos, o sea, en muchas formas, en muchos ámbitos. E incluso, o sea, ver ahora cómo, afortunadamente, o sea, hay algunas discusiones que se han dado, pues, en quizás el hecho de por qué discutir ahora sobre patrimonio, sobre lo que ocurre con los sitios sagrados, y también por qué discutir sobre el racismo. Pero aquí la academia y las mismas universidades han tenido mucho que ver en esto, o sea, en legitimar en la sociedad esas formas de desigualdad, pues porque te enseñan una visión de la vida, del mundo, de la ciencia, completamente parcializada, completamente jerarquizada, y no, o sea, ese proceso de asimilación busca precisamente eso. Y la universidad entonces, en ese proceso que además completa un proceso, ¿verdad? En el que nos van formando en el sistema, y cómo pensamos que llegar a la universidad va a implicar privilegios, aunque sea micro, pero te va a generar uno que otro poder, aunque sea micropoder, pero te genera algo. Y ese estatus, y que está relacionado a qué, o sea, también a tener más dinero, porque o sea, no todo lo que nos mueve en este sistema, pues en realidad, o sea, lo que el sistema hace es que giremos en torno a eso, a tener que ir a la universidad, no para hacer conocimiento y ciencia necesariamente que mejore la calidad de vida de las personas. O sea, se va a la universidad como un requisito que hay que cumplir para poder llegar a ganar mejor incluso. Y cómo en ese proceso, pues no importa si se aprende, si se cuestiona o no. Y cómo además ese proceso tiene mucho que ver en todo lo que ocurre en este país. Si un estudiante desde el momento que ingresa a la institución, o sea, a esa escuela, y que desde que está ahí, está condicionado a tener que obedecer, a no dudar, a tener esa imagen además, ¿no? O sea, como cuando de la colonia se hablaba, o incluso antes, se hablaba de que la letra a sangre entra, y que entonces era una forma violenta también de estos procesos en los que las personas aprendían o se educaban, y todo ese modelo se sigue repitiendo. Y en ese sentido, la universidad sí ha tenido mucho que ver, hablando, y también ha tenido que ver en todo, lo podemos ver ahora. Se está hablando sobre el papel que está teniendo la Universidad de San Carlos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con las Cortes. Hemos visto rectores que se han servido de la universidad, porque además el vínculo que tiene la Universidad de San Carlos con el Estado le permite, o le permitía, como nace la idea, intervenir, ¿no? Con la capacidad de tener iniciativa de ley, o sea, de proponer, de generar, pero además, o sea, desde que viene de un modelo como es y no lo ha logrado superar, es una camisa de fuerza. Y además, gracias, está generando, o sea, desde que estamos en las aulas, no estamos aprendiendo, bueno, no lo aprendemos en ningún momento, y en las aulas universitarias no estamos interpelando ni a los profesores, ni la ciencia que estamos aprendiendo, ni tampoco, o sea, estamos siendo entes completamente pasivos. Y bueno, no digo que todas y todos sean así,
pero desde el momento en el que estamos viendo a una universidad que está formando a las personas que están llegando a hacerle mano de obra a los grandes empresarios, o en eso pasa también en las ciencias sociales, que son las personas que van a ir a aplanar el terreno donde llegan las empresas transnacionales a despojar, o hablamos también de un gremio arqueológico que está permitiendo también el saqueo, el despojo, porque no lo concibe como tal, sino que es en nombre de la ciencia y la investigación. O sea, estamos viendo que ha habido muchos problemas en el que desde que somos, o sea, desde que estudiamos, estamos nos acostumbran, mejor dicho, a siendo un elemento más para que el ciclo de despojo y de extracción de distintas cosas, de conocimiento, de patrimonio, se complete. Entonces creo que en el caso de la reforma universitaria, pues debería ser un proceso constante. La misma ciencia lo requiere, las ciencias, el conocimiento requiere transformarse, no puede quedarse estático, no puede responder solo a los modelos iniciales que le generaron, porque está comprobado, o sea, mucho de cómo se percibía hace tiempo, ya también se ha transformado, y cómo está perjudicando la vida de las personas. Hablamos de una facultad de Derecho que está respondiendo completamente al modelo de servil, en el que solo se está cumpliendo un papel en favor de los poderosos de este país. Hablamos también de unas ciencias sociales que sí están en un territorio como este y no discuten el racismo y la colonización, cuando es uno de nuestros principales problemas, o que permite todavía en su estructura la violencia contra las mujeres, el machismo, el acoso. O sea, podemos ver que por todo su cimiento es necesario transformarlo, porque ya no está contribuyendo realmente a la vida de las personas, y cómo esto no está generando realmente que nos liberemos para generar conocimiento que pueda servir para liberarnos como pueblos, sino que al contrario, muchos van con un gran esfuerzo generacional, van a la universidad y luego ya nunca van a regresar a sus territorios a contribuir de alguna u otra forma, a ser parte de su propia comunidad, porque ni siquiera es contribuir, es ser parte de una comunidad. Y muchos van a regresar creyendo que son los que tienen la razón y el conocimiento porque tienen un título, y van a ir a decir qué es y qué es lo que no hay que hacer. Y creo que, y con esto termino en este sentido, que hay, por ejemplo, o sea, se puede hacer mucho sobre también, yo creo que no hemos tenido tampoco todo el tiempo, es que solo hay universitaria. O sea, yo también hay que tener en cuenta que es una estructura, la misma universidad. O sea, ahí estamos hablando de poder, ¿verdad? O sea, no lo vamos a comparar con un poder mucho más grande como puede ser la oligarquía, pero yo creo que la universidad tiene un poder, y lo podemos ver ahorita en el contexto justo de lo que está ocurriendo y que ha pasado ya otras veces. Y eso, o sea, ese poder que tiene la universidad implica una estructura que muchas veces funciona como si fuese el crimen organizado. Entonces, creo que sí implica procesos en los que si se transforma la universidad pública, sí hay que provocar. Pero tampoco solo es la universidad pública. Veamos las otras universidades cuyos conocimientos, cuyas formas de actuar también han servido en este proceso. Por ejemplo, la Universidad Rafael Landívar con su proyecto lingüístico de verano, pues al final ha sido una pantalla, y así lograron al final también extraer mucho conocimiento a través, pues, de un proyecto que parecía o estratégicamente parecía otra forma. O sea, no ha cambiado el modelo, y mucho de esto se sigue manteniendo, y lo podemos ver. O sea, los científicos de nuestros pueblos no tienen el mismo estatus que uno de las universidades. ¿Por qué? Porque el conocimiento no está en el mismo nivel. Entonces, la universidad tiene el problema de que está en manos de una estructura criminal, racista, patriarcal, que no va a soltar el poder así de fácil. Y que lo hemos visto porque pues hemos trabajado en eso de tratar de provocar los cambios, y el resultado, como es como tratar de provocar cambios en el Estado, o en otros tipos de luchas también para contrarrestar este tipo de cosas, pues ha sido la criminalización. Y la Universidad de San Carlos no se ha alejado de eso, y eso también ha limitado los procesos.
Muchas gracias, Sandra. Te voy a pedir que te quedes con nosotros de una vez porque vamos ya a la parte de las preguntas y tenemos las primeras 2 preguntas para ti. Entonces, para que aprovechemos aquí y nos puedas ir ampliando esto y bueno, luego ya nos vamos también con el compañero Máximo para responder las otras 2 que también están dirigidas para él. Entonces, Sandra, para ti la primera pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos para reivindicar ese sistema de conocimientos de los pueblos originarios? Te voy a dar igual 5 minutos para que puedas responderlo. Gracias. Bueno, considero que un paso fundamental es reconocer lo que ha sucedido y en lo que estamos. Como decía hace un momento, creo que no podemos seguir haciendo las cosas de las mismas maneras y de las mismas formas y con los mismos instrumentos y con los mismos mecanismos, o con las mismas miradas, o con las mismas formas. O sea, eso que pasa siempre o que pasa mucho en las ciencias sociales o en las ciencias europeizadas, ¿verdad? O sea, el peso que llega a tener las ideas que ciertas personas posicionan y cómo a partir de eso se invalida todo lo demás. Creo también que sí, es importante para los pueblos, es importante. Y creo que ya hay mucho de, pues, no sé si tanto, pero sí ya hay cosas construidas. No es algo nuevo reconocer que el conocimiento se hace en nuestras comunidades, pero creo que el proceso educativo en el que nos insertan como resultado de ese sistema asimilacionista, integracionista que hay hasta ahora, o sea, no se ha acabado, eso nos distorsiona la manera en que percibimos de dónde venimos o de dónde somos o lo que somos. Y ese es el objetivo, o sea, eso también es parte de ese proceso ladinizador. Y reconocer también que, por ejemplo, o sea, si seguimos haciendo la misma arqueología de la misma manera, la misma antropología, la misma historia de la misma manera, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo siempre desde los instrumentos del opresor, estamos intentando liberarnos. Y creo que eso va a ser sumamente difícil. Y cómo también reconocer lo que nos ocurre. Por ejemplo, lo que pasa con el patrimonio. Para los pueblos es importante posicionar también que ahorita lo que está ocurriendo alrededor del Mirador, por ejemplo, de la ciudad antigua del Mirador, no es algo que sea nuevo. El patrimonio, nuestro patrimonio ha estado en riesgo desde hace 500 años que empezó esta invasión. Y recordemos que no solo son los extranjeros, o sea, han tenido mucho que ver, pero también es el racismo de aquí, que ha hecho, por ejemplo, que muchos científicos de acá sigan replicando, porque pues mucho no se genera tampoco acá, sino que solo se repite y se replica esa forma extractiva en el que hemos visto cómo se destruyen las ciudades antiguas de miles de años por la palma aceitera o por la caña de azúcar. Hemos visto cómo se apropian de todo tipo de nuestros conocimientos, los toman y luego los explotan o luego buscan con esos reconocimientos o créditos que están apoyando a las comunidades, porque creo que eso es lo más complejo de esto. O sea, alguien que hace desde otra realidad, con privilegios, desde un posicionamiento que también hay que reconocer en dónde estamos paradas y parados en esta estructura construida, y que desde ahí creen que con lo que están haciendo van a ayudar a los pueblos y a cambiar su realidad, cuando en realidad, pues la realidad es que no ocurre así, y cómo también en ese caso tiene mucho que ver en lo que se hace y esa dependencia que se nos ha generado. Porque entonces, al final, pues mucha gente se da cuenta que la ciencia o lo que aprendió a hacer, pues si quiere tener dinero, tiene que vender su dignidad a las empresas extractivas, por ejemplo. Y eso ha pasado mucho con la arqueología. Veamos lo que ocurre. Muchos arqueólogos de aquí están trabajando para empresas que son extractivas, nacionales e internacionales, y ahí está vinculada la oligarquía. O sea, la discusión de hace unos años de cuando Fernando Páez quiso apropiarse de toda la colección del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, y pretendía hacer que el Estado, a través del INGUAT, le diera el terreno donde construir su famoso Museo Maya de América. Y Fernando Páez, pues vinculado completamente, pues ya sabemos, él como personaje que ha estado vinculado además con la política en Guatemala y que es un gran empresario de la oligarquía, pues han estado siempre detrás
detrás de nuestro patrimonio. ¿Y qué pasa entonces? Como toda la oligarquía, gracias, tiene completamente que ver con estos supuestos procesos de investigación científica, humanitarios o en favor de la ciencia, cuando lo que están haciendo es únicamente aprovechar también los procesos de reconocimiento y que eso sirva para las empresas extractivas que están destruyendo en nuestros territorios, que han provocado tanta conflictividad. Y entonces ahí vemos, sí, vemos un Pacuna, vemos una Fundación Pais, vemos la Ruta Maya, pues porque todos al final responden a Cementos Progreso, a Perenco. O sea, estamos hablando de que el proceso extractivo que hay en este país es por todas las vías. Y luego lo que ocurre con la gente pues que estudiamos acá, que nos formamos acá, es que terminamos cumpliendo un papel en esa estructura del ciclo de extracción de todo tipo de elementos, ¿verdad? Conocimientos, pero también de la naturaleza del territorio y demás. Gracias. Muchas gracias, Sandra. La otra pregunta es, bueno, dice así. En tu opinión, el actual Instituto de Estudios Intertécnicos de la USAC es un espacio que abona el estudio antropológico con perspectiva desde los pueblos, o solo es un espacio creado pero sin apoyo institucional. Creo que ahí mismo se está dando la respuesta. O sea, definitivamente no, para los pueblos no. Y justo eso, o sea, es un modelo, o sea, es como un reflejo del Estado. Lo que hace el Estado, ¿verdad? O sea, crea ventanillas, crea institucionalidad, crea ciertos órganos o cosas ahí que luego o sea, prácticamente a lo único que se está, o sea, termina haciendo son empleos. O sea, trabajo para gente de pueblos mayas o de gente maya. Eso es lo que termina haciendo. O sea, ¿por qué? Porque también los fondos que tienen o el recurso económico que tienen sirve solo para pagar salarios. O sea, no hay realmente no existe la voluntad de asignar recursos para que realmente se investigue. Pero que además siento que en ese proceso también, o sea, está esta estrategia de desgaste, o sea, crear una aparente interculturalidad, o sea, esto de crear espacios para que la gente indígena no se sienta tan mal, que está excluida, entonces la vamos a integrar, la vamos a incluir, porque todo el mundo habla de inclusión, y los vamos a meter ahí. Ya a partir de eso no hay recursos para investigar, no hay recursos para publicar y tampoco hay recursos para que otras y otros estudiantes puedan terminar ese ciclo y luego generar conocimiento. O sea, eso significa generar ideas, ¿verdad? No solo me voy a ir a estudiar antropología y luego, o sea, con todo lo que me va a costar siendo maya, y luego voy a terminar yéndome, yo que sé, a cualquier otro lugar a únicamente hacerles el estudio etnográfico para que sepan cómo invadir nuevamente a esa comunidad. Entonces creo que definitivamente fueron, o sea, tanto la universidad lo sabe, o sea, las autoridades lo saben, no es algo que se dé porque sí, está construido para eso. Abrir esos pequeños espacios que en su tiempo, pues así como abrió el CEFOL, por ejemplo, que tuvo mucho que ver en el pensamiento latinoamericano alrededor del folclore y de la folclorización y de la cultura popular, por ejemplo, y que es la que predomina hasta ahorita en ese nacionalismo chapín que es sumamente racista, que es ahistórico porque tampoco conoce su origen y que a partir de eso prácticamente se va legitimando la apropiación de los elementos culturales que le pertenecen a esos pueblos que rechazan. Y a partir de esto, o sea, tiene por una parte esto, o sea, este instituto, el Centro de Estudios Folclóricos, que pues ahora se llama de otra forma y habría que ver realmente qué está haciendo para saber si se transformó, si ya no se llama así o solo cambiaron de nombre, y el Instituto de Estudios Interétnicos, que pues han habido personas, o hay ahí todavía personas valiosas, gracias, que están generando ideas, que también están haciendo trabajo, pero que está, o sea, al final esto responde a una estructura y esa estructura es racista, y vean, o sea, veamos incluso el historial del IDEI y veamos
¿cuánta gente maya ha estado a cargo de este instituto? Y cómo, además, o sea, ¿cuál es su visión? Pero no solo misión y visión, ¿verdad? Sino, ¿cuál es su idea? Pues, de qué manera va a estar vinculado con los pueblos, que no sea una visión nuevamente de la antropología o la arqueología extractivista, sino que cómo se va a relacionar con los pueblos sin tener esas jerarquías. O sea, yo siento que aún no hemos llegado aún no han llegado a ese nivel, y creo que lo valioso de ver ese conocimiento que está ahí, no es para sacarlo de ahí, sino que es para saber cómo mejoramos nuestra vida. En el caso de los pueblos, cómo mejoramos nuestra situación frente a todo lo que nos han provocado, frente a las necesidades que tenemos, pero principalmente también para cambiar, lo que está ocurriendo para las generaciones nuevas, porque inevitablemente ahorita, pues no estamos deteniendo, mejor dicho, ahorita no estamos deteniendo que vayan a ese sistema de formación, a ese sistema educativo que es así, racista y todo lo demás que ya dijimos. O sea, están yendo y seguirán yendo. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Por eso es fundamental generar también nuestros propios procesos y no concebirlo solo desde las instituciones como las universidades. Muchas gracias, Sandra. Voy a pedirle al compañero Máximo que nos pueda acompañar para poder responder la siguiente pregunta, que quisiéramos que él nos pueda ampliar, ¿verdad? La pregunta, compañero, dice así: ¿cómo debemos comprender el maniqueísmo que surge en las recientes posturas y opiniones de la población respecto al racismo y qué efectos puede tener esta forma reducida de entender el racismo como fenómeno estructural? Ya. Volvemos a repetir lo que hemos planteado y hemos replanteado un montón de veces. Primero, es que no hay que olvidar que el racismo, vuelvo a decirlo, está en las bases de esta sociedad, o sea, está en las bases de este Estado, digamos. Este Estado y esta sociedad está construida sobre las bases del racismo, o sea, sobre la base de la muerte, de asesinatos, masacres de pueblos indígenas en grandes cantidades. Entonces podríamos decir que el racismo, el genocidio, la discriminación, etcétera, etcétera, están en las bases de este Estado. Entonces, la situación es que también no hay que pretender, y por eso muchos compañeros y compañeras y hermanos y hermanas, como dicen ahora, indígenas o mayas o como queramos llamarle, a veces se enojan con uno. También no hay que pretender que los pueblos indígenas somos homogéneos. O sea, los pueblos indígenas somos heterogéneos, ¿ya? Y siempre, y dentro de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas también hay clases sociales, o sea, como toda una sociedad humana, como toda una civilización humana. O sea, no hay que pensar que tenemos bases y principios, si quieren, humanos, filosóficos o como quieramos llamarle, que nos unen, totalmente de acuerdo. Pero también tenemos nuestras diferencias. Y en la historia, el Estado y sobre todo el Estado se ha servido también de indígenas que hoy les llaman indios permitidos, etcétera, etcétera. Yo en algún momento les llamé los indios cooptados en 1992. Son indígenas que han visto igual como la posibilidad para poder cambiar, estar dentro del Estado, estar con el Estado. Lo mismo hemos visto en la universidad, que hay profesionales indígenas dando clases, pero a veces son más discriminadores y racistas que los no indígenas. Eso hay que ser realistas y hay que ser honestos. O sea, ya no estamos en el tiempo aquello de pensar que nosotros somos buenos y que estamos en un escaparate para que no nos toquen. Entonces, hay que partir de esta nuestra realidad, y es una realidad que hay que decir que sí es cierto, digamos, ¿no? Entonces, el Estado, así como ha utilizado, no me gusta la palabra esa, utilizar o instrumentalizar a indígenas en contra de indígenas, digamos,
también lo ha promovido desde su concepción de racismo, desde su concepción de discriminación, desde su concepción de opresión, desde su concepción de ser un Estado colonial, digamos, ¿no? Y por eso es que hemos visto que hay indígenas que están a favor del gobierno, indígenas que están a favor de finqueros. Por ejemplo, aquí en la región de Alta Verapaz tenemos experiencia de indígenas que están junto con el finquero, despojando de tierra o desalojando a otros comunitarios de sus tierras. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues, por eso es que ahí está esa realidad maniquea. Divide y vencerás, ¿ya? Pero el asunto es que esta es parte del Estado racista. Por eso es que yo no estuve de acuerdo con las posiciones de indígenas en el caso de Domingo Choque, planteando que son por el racismo, lo mataron por el no sé qué, que influyó una jerarquía eclesial, totalmente de acuerdo, evangélica o no evangélica, que ha influido el Estado guatemalteco cuando lleva a los jóvenes al cuartel y donde les dice que dejen de ser indios, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿quién es el racista? ¿Quién es el que construye las categorías racistas y quién hace que la gente actúe en función de eso? Es el Estado. El Estado. ¿Y quién domina el Estado? Las oligarquías y las burguesías que hoy unos a favor de la corte, otros en contra de la corte, etcétera, etcétera. Y han sido siempre las oligarquías y las burguesías que se han venido aquí al país desde 1500. Antes eran españoles, después fueron belgas, después fueron franceses, poco tiempo después fueron alemanes, después norteamericanos, que son los mismos que han hecho de este Estado un Estado racista y que nos han puesto a pelear pueblo contra pueblo, gente contra pueblo, y muchos de los pueblos que han estado en contra de su comunidad, también lo ha hecho por sobrevivencia. Yo por eso a veces discuto mucho cuando comenzamos a decir es que los que fueron patrullas de defensa civil eran unos salvajes. Muchos de ellos se metieron a hacer patrulla porque estaban defendiendo su vida también, igual que otros, digamos, ¿no? Entonces, tampoco estoy diciendo de que la guerra fue una guerra en la que nosotros no teníamos nada que ver. Esa es otra discusión y todo eso. Entonces, cuando comenzamos a plantear esta división y esta oposición de comunidades contra comunidades es producto del Estado y de la sociedad racista, burguesa y clasista que tenemos en el país. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta y dice de la siguiente forma. ¿Piensan que existe una forma de armonizar o complementar los diversos sistemas de conocimientos? ¿Es la transdisciplinariedad una opción adecuada? Usted nos dirá. Yo creo que hay una diferencia entre la transdisciplinariedad y otra cosa es la armonización de conocimientos. O sea, la armonización de conocimientos está dentro de toda esta categoría que inició. Otra vez volvemos a los años 60, 70 con Walser, con Taylor, cuando comenzaron a hablar de la inclusión del otro, que antes se llamaba integración, que antes se llamaba asimilación, y que está muy enfocado a la idea esta y al posicionamiento político de la interculturalidad, de la multiculturalidad, de la pluralidad, que nos lleva incluso. Todos esos conceptos nos está llevando a renunciar a nuestro modelo autonómico, a nuestro deseo de ser autónomos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de armonizar conocimientos, estamos hablando de que no es complementar el conocimiento, porque lo que hay ahorita es que se quiere complementar el conocimiento. Por ejemplo, lo digo así rápidamente, y eso se da mucho en el campo del derecho, por ejemplo, ¿no? El derecho indígena sí lo vamos a aceptar, pero en la medida en que se va a complementarse con el derecho occidental. Pero si, por ejemplo, si las comunidades van a conocer un caso, X o Y caso,
pues también nosotros lo vamos a tener que conocer porque puede ser que violen los derechos humanos. Eso no se llama, ¿cómo se llama? Armonizar. Eso se llama complementar o como queramos llamarle. Cuando hablamos de armonizar los conocimientos, estamos hablando en respetar el conocimiento del otro, asumir lo que tiene el otro y construir construir juntos lo que tiene el otro. Pero eso, digamos, pasa por la idea de primero tengo que conocer al otro. ¿Cómo lo voy a conocer? Desde la antropología clásica, el otro, el salvaje, o lo voy a conocer como sujeto. Lo voy a conocer como persona, con todo lo que tiene. Aquí habría que discutir cuál es mi concepto de persona, cuál es el concepto de persona en el occidente, etcétera, etcétera. Entonces, la interdisciplinariedad de las ciencias es fundamental, pero la interdisciplinariedad no significa que dé como resultado la armonización de conocimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de qué ciencia, las ciencias occidentales, o aceptar el conocimiento indígena, el conocimiento maya como ciencia, porque hasta ahí, ahorita es bonito hablar de todo cuando hablamos de la antropología, de la sociología, pero cuando hablamos de la antropología maya, de la sociología maya, de la lingüística maya, o mejor hablemos del conocimiento científico maya, ¿ya? En donde vamos a plantear nuestras premisas, nuestras hipótesis, nuestras teorías y de nuestro modelo. En algún momento lo planteamos en Prodesa cuando nos pidieron un favor que hiciéramos una construcción, creo que lo dije hace un rato, de cómo hacer investigación en comunidades indígenas. Los mismos indígenas se estaban oponiendo a esa discusión, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es quitarnos no solo el modelo metodológico, no solo es quitarnos el cuerpo teórico, sino que quitarnos la categoría de poder que otra vez la categoría de poder que aprendo en las ciencias, en la academia occidental. Entonces lo que hace falta, y va a hacer falta ahora, la pregunta es, ¿será que es la universidad occidental la que lo va a aceptar? O así como a veces discuto yo si es el Estado el que va a reconocer la autonomía o vamos a entrarle a la autonomía de hecho. Eso es lo que hay que discutir. Entonces, ¿será que es el Estado el que va a decir esta es ciencia? No, primero tenemos que hacerlo nosotros. Sobre todo, muchos profesionales indígenas no aceptan aún que nuestros conocimientos son científicos y nuestros conocimientos tienen mucho más años que los conocimientos de los iluminados de la época de la Reforma o de la época de la Ilustración. Nuestros conocimientos son igual de científicos que los otros. Y esto creo que ahorita en la discusión esta de que ya no hay ciencia neutral, creo que vale que la universidad y todos los demás aceptemos que el conocimiento maya, el conocimiento de los xincas, el conocimiento de cualquier pueblo originario debe ser reconocido y aceptado como conocimiento científico. Pero ¿cuál es el primer paso? Primero hay que conocerlo. Si no lo conocemos y si no lo analizamos, si no lo reflexionamos, no lo vamos a poder aceptar. Eso creo que nos puede llevar cabalmente, sí, a una armonización, pero a una armonización que implica primero el conocer y el respetar. Y es lo que hace falta con este modelo de interculturalidad, por ejemplo, que no me gusta, gracias, hablamos de interculturalidad, pero ni nos conocemos, ni nos aceptamos. Igual en la academia. Preguntémonos cuántos académicos mayas hay y cuántos nos compartimos líneas de investigación, aunque no nos guste hablar de línea de investigación, líneas de conocimiento, por dónde van nuestras tiradas, por dónde van nuestros datos. Es imposible, porque cada uno venimos perdiendo. Primero tenemos que, como decía Frantz Fanon, primero tenemos que dejar de ser colonizados. Y para ser descolonizados tenemos que ser descolonizados de la mente, del corazón y del estómago. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, a Sandra Chinico, mujer cachiquel, antropóloga, y también a Máximo Toconchín, antropólogo, filósofo y teólogo. Muchísimas gracias a ambos por compartir sus experiencias, también sus formas, ¿no?, de entender las ciencias. Y creo que es muy interesante porque desde el foro que se ha estado dando ayer y la continuidad de hoy, han habido conclusiones encontradas
y quisiera como, por ejemplo, ahí en hacer decir algunas pequeñas conclusiones, que difícil fue concluir en tanto que ambos han dicho, pero por ejemplo, ambos aquí, en este foro y también en el anterior, se vuelve a reafirmar que las ciencias sociales, en definitiva, tienen un carácter colonizador, que siempre busca esto de observar al otro, de ver al otro. Y hay una conclusión muy importante acá, que es, esta la dio Máximo, que es como el Tren Maya es justamente esta demostración de que las ciencias sociales sigue haciendo y diciendo cómo hay que desarrollar al otro, hay que dominar al otro, y en este caso hay que expropiarlo también, porque para este proyecto también se está expropiando. También hay algo que coincide en ambos, y es que definitivamente la academia, tal cual como está ahora, no nos permite crear, no permite crear a las y los estudiantes que están en estas academias. Falta aún, ¿verdad? Como pueblos indígenas, estamos siendo sujetos históricos, pero aún falta llegar a este proceso de ser como sujetos políticos, y que es un camino que esperemos que podamos ir trabajándolo, ¿verdad? También hay otra en conclusión de ambos, que esta sí es como muy fuerte, pero que también es algo que lamentablemente se sabe, ¿no? Y en este caso es como la universidad sigue siendo un espacio racista, que sigue reproduciendo en conocimientos también colonialistas, pero que también es un espacio corrupto, y que entonces ante esta corrupción también no permite que la academia como tal, que la educación de calidad pueda darse para las y los estudiantes. También otras conclusiones que podemos acá ir dando es que, por ejemplo, justamente hablar de cómo las ciencias sociales son un proyecto civilizatorio, ¿no? Y es ahí donde volvemos otra vez con el tema del Tren Maya, ¿no? Como para civilizar, para integrar a los pueblos, o en esa idea, cómo los pueblos también, en este caso, deberían de responder ante esta sociedad. Y esto solo es parte como de esta construcción en función de responder a la hegemonía. Y bueno, yo creo que y siempre este debate, ¿verdad? De que en el momento lo que nosotros como pueblos tenemos solo es ancestral, más no es científico, y es algo que todavía se tiene que trabajar, ¿no? Como reafirmar que el conocimiento de nosotros sí es científico, y que esto definitivamente es frente a las ciencias sociales como valida y desvalida los conocimientos, desde como qué ciencia, qué no es ciencia, qué es arte, qué no es arte. Comentaba también ahí Sandra Chinico, y en este caso lo ancestral con lo científico, ¿no? También hablando a profundidad desde las metodologías, también las bases de las ciencias sociales, ambos coinciden que definitivamente